قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia pura y purificada y los compañeros selectos. Queridos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. Con otra clase sobre el Islam y la política estamos con ustedes. Hoy queremos hablar sobre un asunto bastante importante. Hemos dicho que la responsabilidad de los profetas es traer el gobierno justo, establecer la justicia en la tierra. Hemos explicado que la responsabilidad de los creyentes es jurar la fidelidad y estar al lado de los profetas luchando, entregando su vida y sus bienes para que los profetas puedan llegar a establecer su gobierno justo. Entonces hemos hablado de la responsabilidad de los profetas y de la responsabilidad de los creyentes. Aquí, siempre al lado de los profetas, existían un grupo súper influyente que tenían un rol principal en poder encaminar o desviar a la gente. ¿Quiénes eran ellos? Los sabios que en cada tiempo se llamaban por diferentes nombres. En algún tiempo los llamaban sacerdotes, en algún otro tiempo los llamaban rabinos, en algún otro tiempo los llamaban como los curas religiosos, sheikhs, como sea. Ellos tienen un rol súper importante. ¿Por qué? Al-ulama warathatul anbiya. Porque los sabios son herederos de los profetas. Quiere decir, cuando un profeta llega y a través de las enseñanzas empieza a despertar la intelectualidad de los pueblos, entonces los primeros compañeros, los primeros discípulos, poco a poco aprendiendo esta sabiduría de los profetas, se convierten sabios. Y de ahí poco a poco se forma, podemos decir, un grupo en la sociedad que son los que dedican la vida aprendiendo la verdad. Ellos son los sabios. Los sabios son quienes se apoyan al camino de ese profeta, más que todo después de ese profeta, cuando llega su sucesor. Ellos son quienes pueden garantizar que ese camino hacia la justicia sea seguida, que ese camino sea, podemos decir, siempre esté lleno por la gente. O ellos, por su mala práctica, estos sabios, por ocultar la verdad, poco a poco ese grado de los sabios se corrompen y se convierten como sabios corruptos. Y estos sabios, ya que tienen acceso a la verdad, pueden luchar mejor en contra de la verdad. Algunos de ellos tienen acceso al mundo espiritual, entonces incluso pueden dañar al camino de Dios con su espiritualidad. Quiere decir, la espiritualidad la pueden utilizar como un arma potente en contra de los profetas. Y la gente común corriente, la mayoría de la gente son quienes imitan a ciegas a los sabios. Entonces, esa gente común corriente, obedeciendo a esos sabios corruptos, entonces van a ser desviados. ¿Y sabe cuál es el peor problema? Que siempre durante la historia hemos tenido esta gran ola de los sabios corruptos, de los sabios pervertidos. Ejemplo de ellos son muchos.
Vamos a ver. Un ejemplo muy famoso que el Sagrado Corán lo titula, a un sabio lo titula como el perro. Y es muy fuerte cuando Dios lo titula a esa persona como perro. Y cómo Dios puede titular a un sabio, decir que es kalb. Es fuerte. Dice, el ejemplo de ese sabio es el perro. Dios, cuando habla de esos sabios que no ponen en práctica lo que saben, Dios dice, ellos, algunos son como perros, algunos son como burros. El sabio que no pone en práctica lo que sabe, tiene dos ejemplos, perro y burro. ¿Cuándo va a ser el perro? Cuando empieza a utilizar su sabiduría, su espiritualidad en contra del camino de la verdad. ¿Cuándo va a ser el burro? Cuando ya va a dejar de lado todo lo que sabe y no lo pone en práctica. Pero en cuando ataca va a ser, ese burro se convierte al perro. Cuando no practica es el burro. Cuando ataca es el perro. Vamos a ver. En el Sagrado Corán usted puede encontrar ese ejemplo de sabio perro que utiliza su sabiduría, su espiritualidad en contra del camino de Dios, en contra del gobierno de Dios. En Surat Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 176. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aleya 175, 176, 177. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Y diles lo que ocurre con aquel a quien damos nuestros mensajes, nuestra sabiduría. Hágale recordar a la gente ese ejemplo de un sabio que había recibido nuestros mensajes, había recibido la sabiduría de Dios. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Y luego los desecha. Luego lo olvida. Toda esa sabiduría, esas señales de Dios, esa espiritualidad, ya lo va a echar. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Satanás le da alcance. Satanás le sigue a esa persona. Va a ser la presa de Satanás, pero una presa bien gorda, porque no solamente va a corromper a sí mismo, sino puede corromper a toda la masa de la gente. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Y se extravía en el error como tantos otros, y se convierte a como un barco que cuando se va a hundirse, va a hacer hundir a todos los que están al borde de ese barco. El ejemplo de sabio corrupto es como el barco. Cuando el sabio se corrompe, إِذَا فَسَدَ الْعَالِمُ فَسَدَ الْعَالَمُ. Cuando el sabio se corrompe, va a corromper a toda la sociedad. La gran parte de corrupción de la sociedad es por la culpa de los sabios, por la culpa de los sacerdotes. Entonces, ese ejemplo, escúchalo. ¿Qué le pasó? Dios, explícanos. Siguiente aleya. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Si hubiéramos querido, le habríamos enaltecido por medio de esta sabiduría. Quiere decir, Dios podría quitar las pruebas de esa persona, pero Dios no va a hacer esto. En camino de un sabio le va a poner pruebas de la fe, tal como para todo el mundo lo pone, tal como para los profetas le pone. Por su misericordia le ayuda a través de esos exámenes para que pueda enaltecerse. Pero estas personas ya cuando van a caer en la lujuria, ahora el Sagrado Corán te lo explica, cuando van a estar aferrados a lo mundano,
ya van a caer cuando Dios va a poner estas pruebas de la fe. Es sabio, sí. Es un hombre espiritual, sí, pero va a caer. Esas pruebas de Dios que le ayudan a su perfección, en cuando la pierde, es como una persona está arriba de una escalera. En uno de los últimos escalones se va a resbalar, se va a caer hasta el fondo. Y cuando más alto esté, cuando cae es peor y le daña peor. Y tal vez daña a todos los que están abajo. Entonces el Sagrado Corán dice, sí, que nosotros podríamos quitarle las pruebas y los exámenes, pero no es así. Dios a todo el mundo le va a poner esas pruebas de la fe. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Pero él siempre se apegó a lo mundano y siguiendo solo sus propios deseos. Sí, señores. ¿Esa persona quién fue? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. El ejemplo de esa persona es como un perro. إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. Si le atacas, empieza a ladrar. أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Si te alejas de esto, te sigue ladrando. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Eso es el ejemplo de quienes a sabienda empiezan a desmentir las señales y la sabiduría de Dios. ¿Cómo la van a desmentir? Por su práctica. Cuando sabe una cosa y en hecho la rechaza. Esa sabiduría, cuando de hecho la estás rechazando, estás desmintiendo la sabiduría. Por ejemplo, yo digo, oh gente, existe la vida más allá. Pero cuando van a ver mi vida, es una vida lujuriosa, pecaminosa, corrupta. Pero usted con tu práctica estás rechazando todo lo que nos has enseñado. Es como un médico dice el cigarrillo está mal y habla 1 hora de todas las consecuencias de fumar y después cuando termina la clase empieza a fumar. Con su práctica está desmintiendo todo lo que ha enseñado. El sabio que no practica es lo mismo. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Oh profeta, cuenta esta historia para la gente, para que lo aprendan. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. Qué mal ejemplo de estas personas que desmintieron nuestros signos, nuestra sabiduría, y ellos han sido opresores en contra de ellos mismos. Bueno, el ejemplo de eso es en cuando el profeta Moisés luchaba en contra de los corruptos de su tiempo, en contra de Faraón, en contra de los reyes en su camino de salvar al pueblo de Israel. Entonces los enemigos de Moisés fueron a buscar a alguien que pueda luchar en contra de Moisés con el poder espiritual. Encontraron a un sabio muy devoto, en apariencia, por supuesto, pero en realidad una persona que buscaba el pecado, pero nunca lo había encontrado la oportunidad. Entonces esa persona había convertido tan sabio, tan espiritual, que tenía la súplica respondida. ¿Qué quiere decir? Hay un grado, hay un nivel espiritual que la persona tiene palabras claves, nombres de Dios, súplicas especiales, y a través de ello puede tener una súplica respondida. Entonces, cuando va a su altar, va donde, por ejemplo, el lugar del templo, entonces en estos lugares especiales, esa persona a través de esas palabras puede tener una súplica 100% respondida. Eso es un grado, un nivel espiritual que solo algunos muy sabios pueden tener. Muy bien. Entonces, los enemigos vinieron ante Balaam Ba'ura. Le ofrecieron una de las chicas más hermosas de su pueblo. Entonces, le dejaron la chica donde Balaam Ba'ura y le habían enseñado a ella el arte de cómo seducir y todo eso, y el pobrecito que siempre estaba en su templo rezando cosas y de repente viendo tanta seducción de ella, entonces cayó en el pecado y ya se quedó como enamorado de ella.
Al día siguiente le dijeron, ya, ella debe irse. Ay, no, por favor, dejen que ella se quede conmigo. Es que estoy enamorado de ella. Dijeron, no, tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Me lo digan. ¿Cómo? Cualquier condición lo voy a aceptar. Solo me dejan a esa chica. Y no, es que la condición es que debe ir a suplicar en contra de Moisés, maldecir a Moisés. Y él pensando, dijo, sí, lo voy a hacer. Y después dudando si lo voy a hacer o no, dijo, no, es que la verdad, ella me encanta, lo voy a hacer. ¿Por qué? Por una cosa mundana. Entonces ya con su burro estaba ascendiendo a la colina donde arriba tenía su altar, donde podría rezar y hacer esa súplica. Entonces en el camino su burro se detuvo, porque el burro, es un ejemplo que Dios quiere dar. El burro supo que él quiere maldecir a Moisés, el burro se detuvo, porque el burro no quería colaborar a ese sabio. Aquí llegamos a un punto que un burro mejor entiende que un sabio corrupto. Entonces, un sabio corrupto y un burro, el burro es mejor. Pues es horrible ese ejemplo. Entonces, esto bajó de su burro y empezó a pegarlo. Y el burro resiste hasta que muere ese burro. Muere el burro, pero no obedece a ese corrupto. Entonces, él mismo tiene que subir a esa montaña, a esa colina, hasta que llegue arriba. Cuando llega arriba y quiere pronunciar las palabras sagradas, Dios le hace olvidar las palabras sagradas. Ahí se queda sin palabra. Es que una señal que Dios le quita el poder espiritual de los corruptos. Lo primero que Dios hace a un sabio corrupto, que en el rezo no goza más, porque es una persona que por interés está en la religión, está abusando de la fe. Estas personas estarán en el fondo del infierno, van a ser tan asquerosos en el infierno que a través de ellos saldrá el fuego del infierno. Quiere decir, van a estar al fondo del infierno como leñas del infierno. Y la narración dice, son naten. Naten significa tiene un olor tan asqueroso. Con su olor asqueroso torturan a la gente del infierno. Imagínense, va a ser fuente de ese olor asqueroso. Que ese olor es tan fuerte, tan potente, que ya hace sufrir a la gente del infierno. Eso es el ejemplo de sabio que no pone en práctica lo que sabe. Otro ejemplo del sabio corrupto, lo que hemos recitado en el Sagrado Corán para ustedes, en Suratul Jum'a, que capítulo 62 del Sagrado Corán, aleya 5, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. El ejemplo de quienes llevan la carga de sabiduría de Taurat, la Santa Escritura, y no lo ponen en práctica. ثم لم يحملوها. En la práctica no lo ponen en práctica. كمثل الحمار يحمل أسفارا. Es el ejemplo de los burros. Un burro que lleva la carga de libros sagrados. La carga, mucha Biblia. El ejemplo de un sabio que sabe y no pone en práctica es el ejemplo del burro que lleva la sabiduría. Lleva la carga de sabiduría, pero no es útil para un burro. Al burro no es de la utilidad que si le llevas la carga de basura o la carga de libros sagrados. Para el burro le da igual porque no puede aprovechar de la carga. El ejemplo de sabio que sabe mucho, conoce mucho, sabe mucho, tiene toda la Biblia en la memoria, tiene Torah, Antiguo Testamento, Nuevo, el Sagrado Corán, todo en memoria, pero no lo pone en práctica. Un sabio musulmán, cristiano, lo que sea, es el ejemplo del burro. No lo va a ser útil para él. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Qué feo es el ejemplo de esa gente que desmienten las señales de Dios. ¿Cómo la van a desmentir? Con su práctica. Dicen una cosa y en la práctica hacen otra cosa. Y muchas cosas la van a ocultar como no existe.
Es como otra forma de desmentir las señales de Dios. Otro ejemplo que el Sagrado Corán dice, que ellos van a ver que en el mundo, entre el pueblo, se está cometiendo los pecados. Pero van a enseñar la religión al agrado de la gente corrupta. Nunca van a decir la religión te lo prohíbe esto, para no perder intereses, para no perder seguidores. Dicen cómo vamos a hablar para agradar a la gente. Nunca piensan cómo agradar a Dios. A ellos lo único que les importa es tener más adeptos, más fama, más poder, más interés económico en la tierra. Entonces nunca van a hablar o criticar o prohibir lo prohibido. Lo que Dios prohíbe no lo dicen, porque eso puede disgustar a sus seguidores. Entonces usted va a ver que te están enseñando una forma de religiosidad, que solo todo es permitido, quien peca y después peca de nuevo, se va al paraíso. Hoy hemos llegado a otra conclusión muy interesante. Antes siempre usted ha escuchado, quien peca y reza, se empata. Después hemos llegado a otra cosa que en la iglesia no dicen esto. En realidad dicen esto. Quien reza y peca, se empata. Quiere decir, usted con un rezo previo en la iglesia puedes hacerte lícito muchos pecados. Entonces, quien reza en la iglesia y paga limosna y peca, después tiene muchos pecados lícitos, se empata. Listo. Eso es la religiosidad que la gente lo practica. Pero en realidad estamos volviendo a una era que es lo siguiente. Quien peca y después peca, se empata. Hay una locura. ¿Cómo así? Escúchamelo bien. Quien peca por su interés, después peca por la iglesia, peca por el sabio, se empata. Por ejemplo, una vez ha robado por sí mismo, entonces ahora vaya a robar por mí. Entonces se empata. ¿Recuerdan ese chiste famoso que dice una chica llegó a confesar ante el cura? Entonces el cura dijo, ¿qué pecado has hecho? Y ella dice, ay, que es la verdad lo peor, no lo puedo contar. Y bueno, dile todo. Es que he caído en el pecado con la cura de la parroquia vecina. Entonces el cura le dice, bueno, hija mía, que Dios te perdone, no olvide. 100 Ave María, 10 Padre Nuestro y todo esa limosna, pero la otra vez que querías caer en las tentaciones de Satanás, sepa que tú perteneces a esa parroquia. La otra vez que quieres hacer el mismo pecado, no vaya a la parroquia vecina, tú perteneces a esa iglesia. Bueno, esos son de chiste, pero en realidad muchos de estos casos recién ha sido descubierto un templo que era una escuela para los niños indígenas en Canadá, que miles de niños indígenas fueron, la verdad, de una forma salvaje, matado, asesinado y enterrado. Niños indígenas entre 1888 hasta 2015. Y encontraron un cementerio grande de los niños indígenas en Canadá por los sacerdotes corruptos. Y eso salió muy polémico en Canadá. Horrible. Entre montonazo de monasterios que cuando van a encontrar en sus jardines fetos y niños abortados por las monjas. Entre montonazo de cosas que no queremos entrar en los detalles. Eso es lo mínimo del pecado, porque el pecado más grande de ellos que han hecho es acompañar a los corruptos, acompañar a los opresores. Nunca olvido uno de los hermanos revolucionarios de Uruguay que se convirtió a ateo, me contaba, dijo, una de las razones por la cual yo me convertí a ateo cuando veía la iglesia está apoyando al dictador de nuestro tiempo. Entonces, mientras me estaban torturando en la cárcel, mi mamá iba a la iglesia y veía, ella, que era muy religiosa, muy católica, veía que el sacerdote en la primera fila en la iglesia está bendiciendo al jefe de la cárcel, al tirano, al general, a todos esos corruptos que nos estaban torturando a los jóvenes revolucionarios. Y eso una vez hizo que mi mamá gritó en contra del sacerdote, como que estás bendiciendo, dando la gloria de Dios a esos corruptos que torturan a nuestros jóvenes. No, es que Dios es el Dios de amor, pero amar a los opresores
Eso es, queridos hermanos, el problema que ha tenido siempre los sabios, que ellos, en lugar de recitar las palabras de Dios, ocultan la palabra de Dios. La van a censurar. Entonces ellos la van a enseñar a, podemos decir, a comodidad de los corruptos. Al gusto de los corruptos manipulan el texto sagrado. Lo mismo pasó en el tiempo del Islam. Usted va a ver, por ejemplo, en Arabia Saudita, estos ulama, estos mufti, estos que emiten fatwa en Arabia Saudita, esos wahabitas, salafitas locos, emitieron una fatwa cuando estaba en los 2007-2008 la guerra de Gaza en Palestina, cuando Gaza estaba pasando un catástrofe humano, el estado de sitio, muriendo muchos niños, mujeres y todo ello, que mucha gente salieron manifestando a favor de los palestinos. Entonces en Arabia Saudita vemos que estos corruptos ulama, supuestos sabios del diablo, emitieron un fatwa. Salir a hacer manifestaciones apoyando a Palestina es prohibido. ¿Por qué? Porque se considera una forma de oponer al rey. Y el rey es la sombra de Dios, el rey es el supuesto califa del profeta y hay que obedecerlo, sea corrupto o sea justo. Ay, ¿de dónde lo sacaron? Entonces usted va a ver que los sabios durante la historia han llevado la gran parte de la culpa. Sí, los sabios deben arrepentirse, todos, rabinos, sacerdotes y también sheijes. Todos deben arrepentirse y volver al camino de Dios. Por eso Dios dice, Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Oh creyentes, vuelvan hacia la fe. O los que pretenden ser creyentes, vuelvan hacia la fe. Eso es la ley que hemos recitado ayer, que en Suratu Al-Ma'ida, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 62, 63, cuando habla de los sabios, de la gente de la Santa Escritura, los rabinos, los sacerdotes que llevan la gran parte de la culpa. Dice, entre la gente de la Santa Escritura, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Vas a ver, la gran mayoría de la gente de la Santa Escritura, los cristianos, los judíos, como ellos compiten entre sí en la transgresión, en la conducta tiránica y en tragar todo lo ilícito. Todo lo ilícito. Entonces cuando usted pregunta, el vino es prohibido, el cerdo es prohibido, la sangre es prohibida, eso nos está dando mucha ganancia. Una vez yo estaba en la inspección de una matadera en uno de los países que no quiero nombrar, estaba en América Latina. El representante del Ministerio de Salud también estaba presente, era un hombre así como de estudio y todo. Entonces estuvimos hablando con él, que yo estaba explicando las normas de halal, cómo es el sacrificio halal, hay que desangrar al animal, hay que cortar todas las venas, dejar que el animal empiece a patear para que toda la sangre se pompee afuera, para desangrar el cuerpo del animal. Entonces todo lo expliqué y yo le dije, mira señor, incluso en el Antiguo Testamento también es prohibido consumir la sangre de animal, está en los mandamientos de Noé, los mandamientos de Moisés, entre otras enseñanzas bíblicas. Y él dijo, la verdad es cierto, mira, él confesó, el representante del Ministerio de Salud sí lo confesó, dijo, sí, Sheikh, es cierto, pero piénsalo bien. En esa matadera estamos matando 1000, por ejemplo, vacas por día. Y cada vaca, si no lo vamos a desangrar, lo vamos a matar así de forma que lo matan con pistola, solo le quitamos 4 o 5 kilos de sangre. En cuanto a la forma islámica, ustedes le van a desangrar totalmente. En lugar de 5 litros, ustedes quieren desangrar, toda la sangre va a ser como, por ejemplo, 15 kilos, no sé, 20 kilos, dependiendo de, podemos decir, grandeza de la vaca, del toro.
Entonces, usted está quitando 20 kilos, nosotros 5. 15 kilos por vaca. 15 kilos es la diferencia. Ese 15 kilos nosotros lo metemos dentro de la carne y lo vendemos al mercado. 15 por vaca, 1000 vacas va a ser 15 toneladas. Mira, es importante. 15 toneladas de carne, ¿cuánto cuesta cada kilo de carne? Si vamos a decir que es $1, $15,000. Si suponemos que es $1 por kilo. $15,000 en un mes va a ser ¿cuántos? $45,000. Dijo, ¿cómo una matadera puede dejar cerca de $50,000? $50,000 mensuales. Es un montonazo de plata. ¿Quién lo va a dejar? Así que por nuestro interés dejamos que la gente coma sangre. Así, ya lo confesó. Dejamos que la gente coma sangre y no nos importa cuántas consecuencias corporales y espirituales lo puede dejar en esa gente pobre. Entonces la gente en Occidente son víctimas de los corruptos sabios. Y esa persona sabía la ley de Torah, sabía la ley de Dios, pero y también estaba a favor de su interés. Era representante del Ministerio de Salud. Tal vez él, si quería, podría presionar para que desangre mejor. O los médicos, otros sabios. Todo el mundo que sabe algo de la verdad es responsable por lo que sabe. Si no la va a poner en práctica en su vida personal, es un burro. En la vida social, en cuando empieza a defender a la falsedad, es un perro. En la vida personal, burro. En la vida social, empieza a defender la falsedad, ocultando la verdad. Eso es el perro. Mira, eso es el problema de los sabios. Entonces dice, la bi'sa ma kanu ya'malun, qué feo que la gente abandona la práctica de la fe, la práctica del Antiguo Testamento. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre a los sabios? Rabbaniyun, rabinos. Ahbar, sacerdotes. ¿Qué le pasa a ustedes? La gente de la Santa Escritura. ¿Qué les pasa a los sabios? ¿Por qué no les van a prohibir an qawlihim al-ithm, de la palabra pecaminosa que ellos están diciendo? Porque con su palabra están rompiendo las normas de Dios. Y después por hecho, por los negocios ilícitos. Cuando en una sociedad se empieza a comer cerdo, sangre, cadáver, alcohol, prostíbulos, estos negocios que destruyen la sociedad, estos son las puertas abiertas del diablo a la sociedad. Cuando a una sociedad llegue todo ello, entonces usted va a ver que el recuerdo de Dios se sale de otra parte. Cuando usted abres las puertas de una sociedad hacia la sangre en la comida, el cerdo en la comida, cadáver, animal no sacrificado en la comida, alcohol, vino, prostitución, fornicación, todos esos negocios son prohibidos y los sabios no dicen nada, no luchan en contra de ello. Entonces usted va a ver, cuando llega todo ello, estamos demonizando a la sociedad, convirtiendo a nuestra sociedad como presa fácil del diablo. Porque uno que come sangre, uno que come cerdo, uno que practica fornicación, bebe alcohol. Entonces, en una sociedad empieza la pelea. La persona que come sangre va a ser más salvaje. Entonces empieza la pelea, más discusiones. Quiere decir, una sociedad total, presa del diablo. ¿Por la culpa de quién? Por la culpa de los sabios que lo saben y no prohíben estos negocios ilícitos en la sociedad. Y de ahí se forman mafias. No sé, todo lo que son contrabandismo, la droga, la prostitución, lavada de dinero, robo, asaltos. Todo viene de esa sociedad corrupta. Y entonces cada persona cuando llega al poder, lo único que piensa, cómo robar más escondido.
Y Dios dice, eso es la culpa de los sabios. La bi'sa ma kanu yasna'un. Qué feo es lo que están haciendo los sabios. En una narración que está interpretando una ley del Sagrado Corán, que es Surat al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 78, dice sobre la gente de la Santa Escritura: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Hay entre la gente de la Santa Escritura que nunca jamás han leído el libro sagrado. Nacen con lo poco que su mamá le ha enseñado de la Biblia, de la fe. Ummi significa una persona que solo se ha quedado con la enseñanza de su mamá. Entonces, una religiosidad ciega, una religiosidad tradicional. La gran parte de la gente de la Santa Escritura son gente que viven con muy poca sabiduría de la Biblia, del libro. Muy poco saben del libro. La ya'lamun al-kitab. El Sagrado Corán dice, ellos son ummi, persona que se queda con la religiosidad que la mamá le enseñó. Y la ya'lamun al-kitab, no conocen el libro sagrado. Illa amani, excepto la parte tergiversada, excepto una parte que lleno de caprichos le han enseñado. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Ellos no conocen la fe de Dios con certeza. Solo siguen sus imitaciones, siguen sus supersticiones, siguen sus suposiciones. Ya no tienen una fe con la certeza, porque el camino de la fe de ellos es de imitación. ¿Por qué eres creyente? Porque sigo a mi mamá, a mi papá, a la iglesia, al cura. Porque ¿acaso has pensado en la fe? ¿Has reflexionado sobre ello? No. Nosotros vamos a tener la fe ciega, se llama dogma de la fe. Hay eso. Quiere decir, la iglesia ratifica que la gente debe ser ciega y lo titula como la fe perfecta, la fe dogmática. Corruptos. Imam Hassan Askari alayhi salam, cuando lo explica esa ley del Sagrado Corán, dice, eso es la diferencia clara entre los seguidores de los judíos, de los cristianos y los seguidores del Islam. En una narración más larga del Imam Sadiq alayhi salam, dice, un hombre dijo a Imam Sadiq alayhi salam: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم. Eso hace la pregunta, la verdad, muy importante. Ese hombre hace al Imam Sadiq sobre esa ley. Dice, entonces ellos no saben el libro sagrado y cómo lo van a aprender de los sabios. Entonces ellos van a seguir a los sabios de todo lo que los sabios le están enseñando. Entonces ellos no van a tener la culpa. ¿Y por qué el Sagrado Corán le está imitando, le está reprochando por su imitación a los sabios? Es que ellos no lo saben. Ya que no saben, van a imitar a los sabios. Y el Sagrado Corán dice, ¿por qué están imitando a los sabios? Lo reprocha. Dice, ¿por qué están imitando ciegamente a los sabios? وَهَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ. Y hace esa pregunta al Imam Sadiq alayhi salam. Bueno, la gente común corriente de los judíos son igual como la gente común corriente de los musulmanes, siguen a los sabios. Entonces no se puede inculpar a la gente común corriente. فإن لم يجوز لأولئك القبول من علمائهم لم يجوز هؤلاء القبول من علمائهم. Si ustedes digan, es muy buena pregunta. Dice, Imam Sadiq, si usted dice que para la gente común corriente de los judíos no es permitido seguir a los sabios, la misma lógica viene donde los musulmanes no deben seguir a los sabios. Mira, si el Sagrado Corán está reprochando a los judíos, a los cristianos por seguir a los sabios corruptos. Y entonces dice, si no se puede seguir a los sabios, en el Islam tampoco se puede seguir a los sabios. El Sagrado Corán está reprochando a esa gente.
Entonces Imam Sadiq alayhi salam lo explica. Dice, بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتصفية من جهة. Dice, es cierto. Entre nuestros sabios y los sabios de los judíos, cristianos, y entre nuestra gente común corriente y la gente común corriente de los judíos cristianos, sí, tenemos un punto común y un punto de la diferencia. Escúchalo bien entonces. فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم. Dice, por supuesto, Dios rechaza esa forma de imitación ciega que ellos tienen hacia sus sabios, igual que reprocha a los sabios. Y a nuestra gente también lo reprocha para no seguir a los sabios de los judíos. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقُوا فَلَا قال بين لي يا ابن رسول الله. Entonces la persona dijo, Imam Sadiq, hijo del mensajero de Dios, explícanos mejor cuál es la diferencia. Esa diferencia lo quiero entender. Imam Sadiq lo explica. Dice, mira, la gente común corriente de los judíos conocieron que sus sabios mienten. De hecho, y concretamente están atribuyendo cosas que no están en el libro sagrado. Es decir, están haciendo innovaciones, falsificando la religión, y que están comiendo de una forma ilegal, es decir, negociando con la religiosidad, negociando con la religión, y que los sabios de ellos recibían soborno. Recibes soborno y te da permiso para cometer el pecado. El sabio recibe soborno y te da licitud de tus corrupciones y viene a apoyarte en el pecado. ¿Por qué? Porque tú le estás dando plata, le estás dando algo de interés. Entonces el sabio, en lugar de reprocharte, prohibirte el pecado, viene y te apoya en el pecado. Eso se llama el soborno al sabio. El sabio que no te critica, el sabio que no te rechaza cuando estás cometiendo el pecado, no te va a prohibir el pecado. ¿Por qué? Porque eres su amigo, porque eres su amiga, no sé qué. Eso es que está recibiendo una forma de soborno. Imam Sadiq dice, es que los sabios de ellos recibían el soborno, cambiaban las normas de Dios y cambiaron todo lo que era la obligación y empezaron a ponerse como intercesores, los sabios. Y empezaron a recibir regalos y empezaron a fabricar normas nuevas y empezaron a poner a la gente de una forma muy, muy fanática. Y ellos sabían, la gente común corriente sabían que estos sabios están haciendo tantos cambios en la religión, pero por su fanatismo seguían de una forma ciega, seguían a sus sabios. Eso es nuestro rabino, eso es nuestro sacerdote. Ya sabes que es un impostor, sí, no me importa porque es nuestro, le vamos a seguir de una forma ciega. Entonces la gente empezaron a regalar a ellos lo que ellos no lo merecían. ¿Por qué lo daban? Por su fanatismo. De sus bienes le estaban regalando a ellos, a esos sabios corruptos. Los sabios corruptos, beneficiados por esa riqueza de la gente, le apoyaban en su pecado. Mira, esa vida, ¿no? Esa convivencia entre los sabios y entre los corruptos. El sabio emite fatwa a tu favor y tú puedes continuar con el pecado. Entonces, así continuaron y empezaron a oprimir por esto a los demás. Y esos sabios le dieron permiso, la luz verde, para que ellos sigan cometiendo el pecado y cometieron todo lo prohibido y la sabiduría del corazón que tenían empezaron a dejarlo. Y ellos sabían que quien comete esto es corrupto. Pero aún así estos sabios corruptos lo atribuyeron el pecado al Dios y empezaron a ponerse como intercesores de todo ello. Imagínense. Y lo que pasó, voy a concluir esa parte, dice, mira,
el fanatismo se convirtió como el vínculo entre esa gente y los sabios. Los sabios le apoyaban a la gente en lo que le gustaba a la gente, y la gente, a sabienda que esos sabios son corruptos, le siguen obedeciendo. Porque es como una forma de calmar su conciencia. Ya saben que ese sabio es corrupto, pero ya, bueno, me está dando permiso para cometer los pecados. Entonces, ambos fueron reprochados por Dios en el Sagrado Corán. Quienes imitan a esos sabios corruptos y quienes están emitiendo fatwa para la corrupción de la gente. Entonces, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, lo mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes. Cuando vas a ver que ese sabio, de hecho, está rechazando la verdad, es un corrupto. No puedes seguir a ese sabio. Vas a ver que ese sabio, de hecho, está mintiendo, está desmintiendo las normas de Dios. No puedes seguir a esto. Vas a ver que esa persona está atribuyendo mentira a Dios, inventando cosas, haciendo innovaciones. ¿Por qué nosotros en la escuela Shia no seguimos a los califas? Porque eran innovadores, inventaban cosas. Por ello no seguimos a ellos. Entonces, todo ello llega a manipular el texto sagrado, a inventar mentiras. ¿Para qué? Para llegar a lo mundano. Por ejemplo, usted va a ver el Antiguo Testamento, miles de pecados atribuidos a los profetas. Cuando vas a ver que los profetas cometen el pecado, eso justifica que yo como sacerdote cometa el pecado. Yo estaba en una ciudad en América Latina, un día viernes, tomando un taxi hacia una mezquita. En el camino empezamos a hablar con el taxista, que era un católico muy practicante. Yo que vi que es muy fanático, yo le hice la pregunta, entonces, querido hermano, me digas cómo usted está tomando la buena lección del ejemplo de David cuando va a acostar con una mujer casada que se llama Betsabé, la esposa de Uría el Getita. Él dijo, ay, bueno, eso nos da un ejemplo para la vida. ¿Cómo así? Vamos a cometer el adulterio, el asesinato y entonces el arrepentimiento. Y quien peca y reza se empata. Así lo dijo. Es que el ejemplo manipulado que ellos hicieron en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, que va a atribuir un gran pecado a un gran profeta de Dios, una mentira tan grande, tan pesada, que un profeta de Dios haya cometido el adulterio. Entonces yo debería replicar a esa persona, entonces, ¿qué tal el ejemplo del profeta Lot y con sus hijas? ¿Eso también va a darte un ejemplo de la vida? Que cometas incesto con tus hijas mientras estás borracho, ¿o qué? O el ejemplo del profeta Noé es otra mentira en contra de los profetas, porque ellos eran enemigos de los profetas. Que el profeta Noé, después de ser salvado, va a cultivar uvas y empieza a hacer vino y va a emborracharse y sale desnudo. Qué loco de profeta debe ser. Ahora tu vecino, si se emborracha y sale desnudo, y mañana Dios dice, eso es el profeta del tiempo, ¿usted lo aceptaría? O dice, Dios es loco que haya elegido un loco. Eso es, ellos están en contra de Dios. Están insultando en contra de Dios. Pero aún así usted va a ver que en este texto sagrado, supuesto texto sagrado, atribuyen cuántos pecados a los profetas de Dios y nadie nos dice nada. E incluso esto es una forma de justificar nuestros pecados. Y usted va a decir, ay, señor sacerdote, ¿por qué tú has caído en la lujuria, en esto, en eso? Y dice, mira, hijo, todos los profetas habían caído. Eso no importa. Es que todos nosotros hacemos el pecado de la carne. Todos somos carnales corruptos. Hijo mío, yo he rezado y Dios me lo ha perdonado. Y para mañana, otra noche, voy a cometer el pecado y para después ir a pedir el perdón de Dios. Sí, qué interesante religiosidad que tienen y que han inventado. La verdad, eso es de burlar de Dios. Esos sabios que solo facilitan el camino de la lujuria, facilitan el camino de más corrupción en la sociedad, nunca alzan la voz en contra de los corruptos, en contra de los opresores. ¿Qué están haciendo? Por ello, el Sagrado Corán dice, qué feo que ellos siguen a los sabios corruptos. Por ello, cuando usted quiere seguir a un sabio, debes tener certeza que es un sabio justo
Y no se acepta en el Islam que sigas a un sabio que miente, que es lujurioso. Si vas a ver Sheikh Qumi es un mujeriego, no puedes seguirlo. Si vas a ver que Sheikh Qumi está mintiendo, no lo puedes seguir. En el Islam se exige que la gente exijan a los sabios que la rectitud de los sabios. Si los sabios sean corruptos, no lo puedes seguir. Eso es la norma más importante, queridos hermanos. ¿Por qué es tan importante? Porque los sabios quieren transmitirte la verdad. Y un hecho vale 1000 palabras. Y la gente primero van a ver la obra del sabio y después la palabra del sabio. La obra, cómo vive, de qué vive, cómo es la vida de eso. Si él está tan aferrado a lo mundano y entonces nos está enseñando a alejarnos de lo mundano, ay, eso es una mentira, no lo vamos a aceptar. Pero si él es socio del poder y nos está enseñando la justicia, mentira, no lo vamos a aceptar. Por eso la gran misión en la revolución de los profetas para traer el gobierno de los justos es que los sabios sean, los sabios porque tienen autoridad de parte de los profetas, que los sabios sean justos. Y nosotros durante la historia de la revolución islámica hemos tenido estos casos. Por ejemplo, desde el comienzo de la revolución islámica les voy a dar ejemplo de los sabios justos y los sabios corruptos. Usted puede leerlo. Por ejemplo, el comienzo de la revolución islámica usted va a ver un gran hombre de Dios espiritual, sabio y justo. El imam Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Khomeini, el imam Khomeini. El imam Khomeini es el ejemplo de sabio justo, practicante y sabio. Entonces en él usted va a ver cómo reza, cómo practica, cómo hace el sacrificio en el camino de Dios, hace de todo. Así, paralelo al imam Khomeini, otro sabio en nivel de sabiduría es equivalente al imam Khomeini. Se llama Sayyid Muhammad Kazem Shariat Madar. Es un gran ayatollah. Pero ese gran ayatollah no es un hombre de Dios, es un hombre del diablo. Esa persona, ¿qué hace? Usted va a ver en la historia de la Revolución Islámica. Él, antes de la Revolución Islámica, buscaba la fama. Cuando veía que la gente sigue al imam Khomeini, le dio envidia. Por la envidia, empezó a colaborar con servicio de inteligencia de rey. Gran ayatollah, sí. Empezó a trabajar con el servicio de inteligencia de rey. Cuando el imam Khomeini llega al país y todo el mundo va a gritar por él, y todo el mundo apoya al imam Khomeini, a él le va a despertar más su envidia. ¿Y sabe qué hace? Con un grupo de los ex militares del tiempo del rey, junto con la embajada de Estados Unidos, empiezan a programar y planificar un atentado en contra del imam Khomeini. Eso se llama coup d'état en Noye. En esto, que ellos habían planificado que aviones de un aeropuerto de Hamadan, una ciudad iraní, se levantan aviones cazadoras y que llegan a Teherán y que bombardean la casa del imam Khomeini, y al día siguiente ese supuesto ayatollah se levante y que todo el mundo pacte con él como wali faqih. Pero sabe, por un milagro de Dios, todo se descubrió. Justo unas horas antes de la misión, todo estaba bien planificado, nadie lo supo nada. De repente, en la medianoche, una anciana empieza a llamar al despacho de Ayatollah Khomeini, que era el presidente. Entonces, llama y ella insiste al jefe del despacho que tengo un mensaje súper urgente que debo transmitirlo solo a Ayatollah Khomeini. Interesante. Y bueno, ¿cuál es tu mensaje? No lo puedo decirte, solo a Ayatollah Khomeini. Venga en tal lugar, en tal dirección. Entonces viene y ella empieza a informar que es que mi hijo es un piloto y ayer me llamó y que tiene una misión. Yo insistí que me reveles cuál es su misión y él me lo contó porque el piloto no confiaba en su mamá y había confesado todo, que es que queremos ir a abatir al imam Khomeini y acabarlo. Y ella dice que yo sé que imam Khomeini es un hombre de Dios, por ello yo me sentí con la responsabilidad de revelarlo. Entonces ahí enseguida van a enviar helicópteros, van a cerrar la banda y entonces los cazadores no pueden levantarse, ya se va a acabar la misión. Pero imam Khomeini tan
digno, la verdad, ese hombre tan sabio, tan generoso, a ese Ayatollah no lo llevaron a la cárcel. No. Solo cuando ya todo el mundo lo supieron, y entonces le hablaron y él llegó y confesó, porque ya todo el mundo lo supo. Y ya él le confesó que ya en esa vejez, siendo viejo, sabio, súper sabio, era súper Ayatollah, pero por el deseo, queridos hermanos. Todos que tienen ese deseo en su corazón y no lo han suprimido, algún día van a caer. Sea yo, sea tú, cualquier persona, sea ese gran Ayatollah, Muhammad Kazem Shariat Madar. Otro ejemplo. Cuando ya Imam Khomeini está al mando, ya sigue en el camino y todo ello, entonces usted va a ver que un alumno del Imam Khomeini, que es súper revolucionario y el más destacado, el más sabio, que él ha dado la clase de Walayatul Faqih. Él tiene el libro grueso de 4 tomos sobre todos los fundamentos, argumentos de Wali Faqih en las fuentes islámicas, en 4 tomos. Era uno de los superiores alumnos del Imam Khomeini. Entonces, el Congreso de los Justos, de los expertos, de los sabios, van a hablar al Imam Khomeini y dicen que queremos poner podemos decir, un sucesor para ti. El Imam dice que no lo veo conveniente, pero si ustedes lo quieren, hagan lo que quieren. Porque es el Congreso de los diputados, de los sabios. Entonces ellos van a hablar entre ellos, dicen que el más destacado, ¿quién es? Es él. ¿Cómo se llamaba? Ayatollah Hussein Ali Montazeri. Un gran Ayatollah, alumno del Imam Khomeini. Él era un ejemplo de la lucha en contra del rey. Muchos años estaba en la cárcel. Muy devoto. Incluso usted veía a esa persona, veía que tenía una vida muy humilde, muy modesta. Él daba clase de Nahjul Balagha y la verdad usted va a ver, te quedas sorprendido por toda esa humildad, modestia, sabiduría, todo un ejemplo. Era el imam de la oración del viernes de la ciudad santa de Qum. Y todo ello, sí. Entonces poco a poco usted va a ver, cuando a él le van a llamar como el príncipe, después del Imam Khomeini, ¿no? Como el sucesor, va a tomar el poder y todo. Entonces a su alrededor empieza movimiento, su yerno, hermano de su yerno, que son un par de asesinos organizados. Empiezan a perseguir a todos los que están en contra de él. Y los que están en contra de la revolución islámica empiezan a acercar a él. Algunos que se llama la Frente Nacionalista, no sé, la Frente Libertadora, la Frente no sé qué. Todos ellos empiezan a acercar a ese Ayatollah. Y poco a poco su casa se convierte como el nido de los antirrevolucionarios, de los que están en contra del Islam. Y poco a poco él empieza a luchar en contra de todo lo que es la revolucionaria, lo que son de la revolución. Por ejemplo, empieza a hablar mal de la Guardia de la Revolución, en contra del poder de justicia, en contra del Ministerio de Inteligencia, en contra de todo empieza a hablar mal. Entonces, ya él sabe que porque es una persona débil, posiblemente va a tener grupos que no lo van a aceptar. Entonces empieza a suprimir a esos grupos y tiene un equipo armado, un equipo terrorista armado y que se llama Said Mehdi Hashemi, y ellos persiguen a los que están en contra de ese Ayatollah. Es peligroso ese tipo. Entonces el ministro de inteligencia, que es un Ayatollah, lo va a informar al Imam Khomeini. El Imam dice, investiguen el caso, porque es una dictadura. Él antes de llegar al poder ha empezado su dictadura. El grupo de ataque que van a perseguir, por ejemplo, van a encontrar un Ayatollah, se llama Ayatollah Shah, lo van a matar en Isfahan. Otro, y son peligrosos, están acumulando armas, son peligrosísimos. Entonces el ministro de inteligencia lo va a investigar todo y todo ya bien hecho, lo trae al Imam Khomeini. Imam Khomeini dice, nuestro gobierno es de la justicia, aunque sea él, debe ser juzgado. Entonces Imam Khomeini lo va a hablar a él, porque es un alumno, discípulo muy cercano al Imam Khomeini. Dice, hay mucho cuidado, hijo. Él dice, no te hago caso. Yo soy
oficialmente el sucesor y tú sabes que no puedes hacer nada. Imam en el último año de su vida, en los últimos meses, dice que hay que actuar. Entonces todos esos delincuentes, asesinos que están a su alrededor van a ser juzgados. ¿Juzgados? Eso es la justicia del Imam Khomeini. No permite que un sabio corrupto llegue al poder. Entonces lo van a juzgar. Cuando le empiezan a juzgar y ellos empiezan a confesar, sí, hemos asesinado esto, solo por la culpa que estaban en contra de este. Entonces él empieza a gritar, insultar, hace cartas y todo. Imam en una carta dice, si no quieres estar al fondo del infierno, deja seguir tus deseos. Deja seguir tus deseos del poder. Tú no mereces ser mi sucesor. Tú no lo mereces. Porque una persona primero debe tener la purificación. Puede ser una persona haya tenido la vida modesta, pero para llegar al poder. Hablando tanto de la religión para llegar a la fama. Sí, el ejemplo de ello hay miles. Hay miles. Si yo, que yo soy un pequeño religioso, si por lo que estoy hablando de la fe, de la religión, sea por el deseo, por la fama, por esto, hoy no, mañana voy a caer. Si así es, queridos hermanos, el ejemplo. Tú, cada uno de nosotros. Entonces siempre hay que ser defensor de la verdad y a la vez purificando nuestros deseos, nuestros intereses. Si no, vamos a estar en contra del gobierno de los justos. Lo que hizo Montazeri. Entonces Montazeri, ¿qué hace? Se levanta en contra del imam, empieza a hacer cartas, empieza a emitir cosas. El imam dice, te voy a suspender, ya no mereces ser mi sucesor. Y entonces el Congreso de los Sabios también tienen que suspenderlo, lo van a suspender. Y entonces se va a emitir y todo el mundo lo va a saber. Y él se molesta. Cuando el Congreso de los Justos van a seguir, dicen, vamos a buscar una persona justa, que haya tenido esa purificación espiritual. Eligen al Ayatollah Khamenei, Sayyid Ali Khamenei. Es menor en la edad, es mucho menor que Ayatollah Montazeri. Ayatollah Montazeri, por ejemplo, tiene 50, no sé, 5 o 6 años. Ayatollah Khamenei tiene unos 44 años. Es menor en la edad en comparación con Ayatollah Montazeri. Pero este religioso joven es muy puro. Cuando llega a ser líder, tiene unos 48 años, más o menos. 47, 48. Joven, pero puro. Una persona que lo único que le importa es servir. Por eso en el comienzo no acepta. Dice, no quiero. No, por favor, eligen a otras personas. No es de los que tienen deseo y la sed del poder. Dice, no quiero. Incluso llora. Dice, no, por favor, no. Entonces ellos dicen, no conocemos a alguien más puro, más sabio, más, que decir, una persona que pueda manejar la comunidad islámica. Esto es joven, 48 años, es joven para un líder de un país. Él llega al poder, unos 47, 48, más o menos. Pero desde el primer día, el Montazeri empieza a atacarlo. Ay, joven, inmaduro, le ataca. Montazeri. El Ayatollah Khamenei lo pasa por largo, no dice nada. Como 10 años, él siempre atacaba, siempre hablaba mal, siempre en sus clases atacaba. Y tenía sus clases en mi ciudad, sí tenía su clase y siempre atacaba hasta que murió. Hacía entrevista con BBC, sus hijos, su familia, sí, siempre. Imagínese, querido hermano, ese ejemplo no se ha acabado. Hoy en día otro tipo se llama Sadegh Shirazi, otro impostor. ¿Por qué? Y eso no tiene ni sabiduría. Solo sí que tiene el apoyo de Inglaterra, buena plata de la reina de Inglaterra le llega a su equipo de trabajo, tiene muy buenas televisiones, mucha plata lo maneja. Imagínense, entre otros, siempre va a haber, queridos hermanos, hasta el día del juicio final, sabios sobornados, lo que Imam Sallallahu Alaihi Wasallam dice, que cuando reciben el soborno van a emitir fatwa esas fatwas son a comodidad y al gusto de los corruptos opresores. Esos sabios nunca van a luchar en contra de la injusticia. Nunca van a apoyar a Palestina. Nunca van a alzar la voz porque son corruptos. Ellos son la causa del fracaso de los creyentes en la historia. Entonces,
En realidad, es cierto, necesitamos muchos sabios, pero más que sabios necesitamos que sean justos, que sean personas purificadas, que sean personas correctas. La historia de todos los profetas. Así que en las narraciones tenemos que Dios hizo un compromiso a los sabios. Los sabios que ponen en práctica lo que saben van a ser iluminados y benditos por Dios. Y los sabios tienen la responsabilidad de decir la verdad, aunque está en contra de ellos. Está en contra de sus intereses. Dios ha puesto ese pacto con los sabios. Tienen esa responsabilidad de siempre decir la verdad, cueste lo que cueste. Y poner en práctica la verdad y apoyar a los marginados y a los pobres. Eso es la gran responsabilidad de los sabios, que los sabios siempre deben estar en primera fila de la lucha, en la primera fila de defensa a la verdad, a los oprimidos. Bueno, pedimos al Altísimo que nos ayude a tener más sabios y ayudar a nosotros por lo que sabemos ponerlo en práctica y quitar esos deseos de nuestro corazón para que seamos sabios justos, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con nosotros.